fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Muy feliz sábado para todos, hermanos. El Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. Muy alegre por la invitación de la hermana Nélida que me pudo presentar y traer para aquí a la iglesia de Budge y para dar la predicación. Agradezco a Dios porque hasta ahora no he predicado en ninguna iglesia. He tenido el gusto de bautizarme el 12 de diciembre recién del año pasado, así que agradezco a Dios por eso, por ser parte de esta familia tan grande alrededor de todo el mundo, contar con su presencia. Muy alegre por ver la hermandad que tienen aquí y con la gracia de Dios que estén unidos en el Señor. Estábamos compartiendo la clase de escuela sabática, me gustó un montón, muchísimo. Siento como que en cada parte del mundo, seguramente que si me topo con otro hermano en esta iglesia, estoy ahí igual con ellos. Y muy alegre por esa comunión que podemos tener cada uno de nosotros. Bueno, un poco nervioso porque por lo general no he salido, como dije, de la iglesia, así que agradezco al Señor porque me da la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. ¿Les parece si podemos orar para tomar la palabra? Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Padre Señor por estar en este día en tu santo templo, Señor, que podemos hoy día tener este momento de confraternización, Señor, con tu palabra, para que nos hable y nos dé entendimiento, Señor, de lo que tú nos quieres expresar y decir. Venimos cada sábado a encontrar un nuevo pan, Señor, repuesto en tu santuario, así como lo hace el servicio de Cristo Jesús en el cielo, para la santificación de nuestras vidas, Señor. Que podamos tomar del pan de vida y ese sea nuestro alimento para el resto de esta semana que va a empezar después de tu santo sábado, pero que en este sábado busquemos la comunión por medio de tu palabra contigo, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Así que si me permite, voy a tomar mi Biblia. Les invito a que puedan tomar las suyas también, por favor. Así que bueno, el tema que
que vamos a tomar hoy día, como título lo puse, ¿no? No estoy acostumbrado a decirles título a las predicaciones, pero creo que con la gracia de Dios me ayudó a poner un título que tiene el título de ¿Tiene la seguridad del perdón? La verdad que en el poco tiempo como miembro de la Iglesia Adventista, desde el 12 de diciembre, ¿no? Que han pasado, ¿cuánto? 10 meses, ¿no? 10 meses y un poco más. Me han pasado muchas cosas y la verdad que siento que Dios me ayuda a caminar con Él en la manera que Él quiere. Me ha pasado este tema de si tengo la seguridad del perdón o no. Y quiero invitarles a ustedes también que podamos reflexionar en este tema. Así que me gustaría comenzar con el texto de Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Pensaba mucho en la idea de cómo comenzar un tema sobre el tema del perdón, ¿no? La seguridad del perdón. Y la verdad que nuestra iglesia tiene muy fundamentada la idea no, sino una doctrina que está en la Biblia sobre el tema del santuario. Dentro de lo que tiene que ver el santuario, encontramos parte de la salvación completa, ¿no? La completa salvación Muchísimas gracias, hermana. Encontramos la doctrina no solamente de la santificación, sino también parte de las doctrinas que encontramos ahí es el perdón. Así que este texto nos va a reflejar algo muy importante. Vamos a leerlo, por favor. Dice: El Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dijo el Señor a Satanás: El Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, vestido de ropa sucia, estaba delante del ángel. Así que quiero pararme hasta ahí, nada más. Porque la otra parte es como más el cierre de lo que podemos tener. Al principio encontramos a Satanás acusando al sacerdote Josué. Claramente lo que está pasando acá, que escribe Zacarías, es una visión. No se sabe exactamente Josué en qué tiempo estaba, pero estuve indagando un poco, ¿no? Comentario bíblico adventista decía que Josué podría haber sido el sumo sacerdote de aquella época de Esdras, cuando el pueblo estaba retomando nuevamente del cautiverio y iba a hacer la reconstrucción del templo. En aquel tiempo el pueblo estaba muy abatido y decaído por lo mal que estaba con el Señor. No se volvía al Señor del todo. Y Josué era uno de los sacerdotes, y en sí el sumo sacerdote representaba a la nación en sí de Israel. Así que podamos tener en cuenta que que se presenta, Josué, el sumo sacerdote, es Israel. ¿Vamos todos bien? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Israel está delante del Señor entonces. Y también se encuentra el ángel de Jehová. Estamos en un contexto de que si está el sumo sacerdote, estamos delante del ángel de Jehová, y está Satanás para acusarlo. Es como si fuera el juicio, ¿no? Un juicio, ¿no? Está viendo un juicio, está siendo acusado, el ángel de Jehová lo defiende. Así que podríamos decir que se trata más o menos de que estamos en el santuario, en el lugar santísimo, ¿no? Y quiero que comprendamos algunas cuestiones muy en claves para tocar el tema. Así que los invito a otro texto que podamos tomar en Hebreos. Hebreos, el capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿Estamos todos? Dice, Hebreos 4, 14 al 16. ¿Estamos? Dice: Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos tomando entonces el contexto. Dijimos, el sacerdote Josué representa a Israel. O sea que Israel está parado delante de ¿quién? Del ángel de Jehová. Todos sabemos que el ángel de Jehová es Jesús. Amén. Amén. El ángel de Jehová es Jesús. Está delante de Israel y le está acusando Satanás. Y Satanás le está culpando a Josué. ¿Por qué? ¿Qué tenía el sacerdote Josué en sus vestiduras? Manchas. Las manchas. ¿Ustedes sabían que los sacerdotes y el sumo sacerdote se tenían que vestir de lino fino para poder entrar al santuario? Tenían que estar vestidos así porque dice, no vaya a ser que yo los consuma, decía el Señor. O sea, porque ellos mantenían culpa. Esa es la culpa que nos corcome algunas veces. Quiero comenzar con ese tema. Saben que muchas veces la culpa viene a nuestra vida a decirnos como Satanás, nos viene a acusar de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Lastimosamente somos hombres que tienen emociones y las emociones muchas veces nos juegan en contra. Van en contra de esa comunión con Dios muchas veces y algunas veces la favorecen, ¿no? Así que tocando ese tema sobre Israel, en ese tiempo tenemos el Israel espiritual también, ¿no? Que justamente Israel era Jacob, ¿no? Nos vamos a dirigir hacia este tema de Jacob, pero antes de ello quisiera que toquemos un texto en 2 de Corintios. Por favor, todos me acompañen en 2 de Corintios, el capítulo 7. Versículo 8 al 11. Leamos, dice, si os entristecí con mi carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta os entristeció por algún tiempo. Ahora me alegro, no porque os entristecí, sino porque la tristeza os movió al arrepentimiento, pues os entristecisteis, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza piadosa produce un arrepentimiento saludable, que no trae pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mirad qué ha producido esta tristeza piadosa, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado inocentes en este asunto. Así que nos pone en contexto la situación muchas veces que vivimos de la tristeza. Una tristeza que es del Señor y otra tristeza que es de muerte. Dice que la tristeza de este mundo produce muerte. Nosotros vivimos en un contexto muy especial durante toda la etapa de la historia de la vida porque estamos encerrados, viviendo muchas veces con las cargas de la culpa, cosas que hemos vivido antes, no le dimos cierre, cosas que hemos dejado pendiente, las seguimos viviendo dentro nuestro y no llegamos a conciliar el perdón muchas veces con nosotros mismos. Hay una parte en 1 de Juan donde dice que si nuestra conciencia nos acusa, Dios es más grande que nuestra conciencia. Amén. Así que, ¿cómo es esta idea, no, de tener una tristeza del mundo que conduce a la muerte? Y muchas veces esto se representa donde en la depresión. La depresión, justamente la traba para la depresión es la culpa. La culpa no te deja avanzar con tu problema de la depresión muchas veces. Y yo sé que hay muchos problemas de depresión en nuestra vida. Muchas veces son momentáneas y no nos damos cuenta, pero regresan una y otra vez regresan a nuestra vida. Y nosotros tenemos que darle fin a eso. ¿Pero cómo? ¿Cómo le damos fin? Si no tomando la palabra de Dios. Justamente estoy investigando un poco sobre la culpa, y la culpa tiene un funcionamiento muy importante en nuestra vida, nos ayuda a regir lo que tiene que ver para obedecer las leyes, para obedecer nuestra moral. Si nosotros tenemos algo moral, nuestros ideales morales, ¿en qué se basan? La culpa nos ayuda a redirigirlo hacia la moral y a obedecer las leyes y no desviarnos. Eso nos puede ayudar, y esto es lo interesante.
a que si la culpa nos lleva a una situación, contra ello, la culpa puede reaccionar por un lado, ¿cómo? Transformando las cosas y haciéndolas bien ahora. Y muchas veces la culpa te lleva no a hacer algo, sino a quedarte parado, estancado y viviendo el problema adentro. Esto es lo que le aclaró Jesús, mejor dicho, le aclaró, ¿cómo se llama? Juan el Bautista. A los fariseos le dijo, producid frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no sabían de qué arrepentirse, obviamente. Tenemos un problema grave en la iglesia adventista, que es lo que la hermana Elena de Guay escribió, que nosotros somos esa iglesia farisaica, laodicense. Y también la iglesia de Laodicea dice que es una iglesia que necesita ser celosa y arrepentirse. No llegamos a conciliar el perdón muchas veces porque no nos arrepentimos muchas veces del todo. Y para obtener el perdón no se obtiene gratuitamente, ¿no? Se obtiene gratuitamente, sino que hay como cosas que Jesús dejó señaladas en su palabra sobre el perdón. Y me gustaría que podamos dirigirnos a una de ellas en Lucas, el capítulo 17, versículo 1 al 4. Lucas 17, versículo 1 al 4. ¿Estamos todos? Dice, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan incitaciones a pecar, pero hay de quienes la provocan. Mejor sería que le atasen al cuello una piedra de molino y lo lanzasen al mar, que hacer pecar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, amonéstalo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti y te dice, me arrepiento, perdónalo. Encontramos una señal del perdón, que hay que perdonar a otros si nosotros queremos ser perdonados. Esta es una pequeña, porque después habla sobre una parábola Jesús donde hay 2 deudores. Uno debe mucho más, el otro debe menos, y el que debía mucho más y a ese mismo le debía otro, no le perdonó lo que él debía mucho más a su amo, ¿no? Entonces, para que tengamos perdón, necesitamos perdonar a otros, ¿no? Es lo que muchas veces pasa. El otro día me pasó con una hermana, que la hermana se sentía muy angustiada con la vida que vivía en su casa, con su marido. Sabemos muchas veces que esas cosas afectan a nuestra iglesia, ¿no? En la familia, cuando no son de la misma fe, lidian uno contra otro y uno se siente mal. Y ella decía que hablaba mucho mal de la iglesia y ella se quería separar directamente y no le dejaba hacer lo que ella quería hacer con el Señor y quería separarse. La verdad que nosotros no podemos decir hace esto o hace el otro, porque eso solamente Dios lo dice. Entonces yo lo que dije, por más que vos quieras separarte o te quieras ir de ese lugar, vos todavía no lo has perdonado a esa persona. Tienes que perdonarle, porque si no, no vas a hallar tranquilidad en ti. Es más, Dios dice, si estás por dar tu ofrenda en el altar y sientes que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra él, sino que él sí tiene algo contra ti, tienes que ir y pedirle perdón. No hace falta que nosotros estemos mal con otra persona para que nosotros tengamos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón cuando la otra persona está mal ya. Y ese perdón nos ayuda a sanar no solamente a él, sino una relación que perdimos. Porque uno lo siente cuando la otra persona capaz está mal con uno y dice, no es la misma persona. Hay que buscar el perdón. Por eso dice, amístate con tu enemigo donde te estés en el camino. No vaya a ser que el enemigo te entregue al juez y el juez te meta a la cárcel y tú pagues todo lo que tienes que pagar. Y te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Entonces yo decía, eso tiene que llevarte al perdón. Por más que tú no hayas hecho nada, él está mal, pídele perdón. Es necesario que perdonemos. Y ella se sentía en esa depresión también. Bueno, la depresión es necesario que se lleve a un arrepentimiento. Y saben que el arrepentimiento es un don de ¿quién? De Dios. Es un don de Dios.
Dice que el Espíritu Santo tiene la función de, ¿qué cosa? Llevarnos al arrepentimiento, de convencernos de juicio, de justicia. Entonces tenemos esas cualidades que nos da el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer en el capítulo 17 de Lucas, ahí nada más, perdón, en el capítulo 18 de Lucas, el versículo 9 al 14. Vamos a tener otra característica más del perdón. ¿Estamos? Dice: para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra clave más para el perdón: necesitamos humillarnos. El que se humilla será enaltecido. Esa es la idea que Dios quiere para nosotros, que nos humillemos y pidamos perdón. La humillación es muy importante para nosotros, porque eso es lo que nos va a llevar a tomar un caso en la Biblia, muy importante en un caso en la Biblia, porque sabemos como iglesia que eso mismo va a pasar con nosotros en el fin de los tiempos, si con la gracia de Dios llegamos ahí, o capaz alguien más adelante va a llegar. Pero todos sabremos que en este momento vamos a tener que contarle a la siguiente generación, o a nuestros hijos, a nuestros siguientes miembros de iglesia más jóvenes, de qué es lo que nos espera como iglesia y qué es lo que tenemos que tener ahora para poder perseverar hasta ese momento. Y es que tenemos que humillarnos. La iglesia laodicense dice que está enriquecida, no le hace falta nada, lo tiene todo, dice, pero no sabe que es pobre, ciego, cuitado, miserable. Tenemos que identificarnos con eso. La palabra de Dios dice eso. Capaz uno dice: oh, no, ¿cómo es así? Yo me siento bien. No, dice eso. ¿Y cómo es eso? Es que cada vez que nos acercamos a Jesús nos vamos a ir dando cuenta de que eso es así. Así que me gustaría que podamos tocar ahora en un capítulo de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 8. ¿Estamos? Bueno, leamos entonces. Dice, vamos a tratar de no leer todo porque si no va a ser mucho. Vamos a ir en el versículo 4. Dice, voy a relatar un poco esto. Dice que estaba Isaías y vio una visión miró y vio el trono de Dios, dice, y era santo y sus mantos caían blancos hasta el suelo, ¿no? Y decía, entonces dice en el versículo 5, entonces exclamé: ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tus labios, y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Amén. Claramente estamos viendo del anterior, del publicano y fariseo, ¿no? Que el publicano y el fariseo que estaban haciendo estaban orando, estaban pidiendo perdón. Uno fue justificado, el otro no. ¿Por qué? Porque se humilló. Bueno, lo que une con este capítulo es que hay oración en los dos momentos. Ahora, ¿por qué vamos a decir por qué oración? El ángel tomó una brasa, dice,
Y saben que los ángeles de Dios descienden, suben y descienden, ¿no? Jacob dice que vio una escalera puesta desde la tierra hasta el cielo y los ángeles de Dios descendiendo, ¿no? Esto mismo vio Jesús, dijo Jesús ante Natanael, le dijo, así que habréis creído porque te dije eso, Luis. Ahora desde este momento verás que los ángeles de Dios suben y bajan a servir al Hijo del Hombre. Cuando nos acercamos del santuario en el lugar santo, frente a la cortina que divide el lugar santísimo con el lugar santo, ahí está el altar del incienso. Y las cortinas tenían las cortinas tenían bordadas, no sé si era bordado o cómo era, pero tenían ángeles que estaban puestos ahí. ¿Qué relación? Porque ahí hay incienso y los ángeles de Dios están ahí. Tenemos la escena de entonces de Isaías, que está el trono de Dios, los ángeles vienen hacia él y le trae una brasa, dice. ¿Y esa brasa dónde estaba? ¿De dónde saca la brasa? Y se supone que del incensario. ¿Y él qué estaba haciendo? Porque dijo, ay de mí que soy muerto porque soy hombre de labios impuros, que vivo en un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey y al Señor Todopoderoso. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Confesó ¿qué cosa? Su pecado. Confesó quién era y quién era su pueblo. Y esto es muy importante porque después dice, mira, he quitado, esto tocó tus labios y ha sido quitado tu culpa y perdonado tu pecado. Hay dos cosas acá. Una es, Dios te quita la culpa. Y otra es, Dios te justifica. Aquí está la parte que nos toca a nosotros entender. No sentimos muchas veces que Dios nos quita la culpa ni que hemos sido justificados. Y esto nos va a llevar a tocar en Génesis, en el capítulo 28. Y no lo voy a mover tanto ya porque de aquí nos vamos a quedar ahí un ratito. Génesis el capítulo 28, versículo 10 al 22. ¿Estamos? Vamos a tocar un poco lo que había pasado antes. Jacob había procurado la primogenitura de su hermano Esaú. Amén. Recordemos que Dios ya había hablado, el mayor servirá al menor. Sin embargo, ni Jacob, ni Rebeca, creo que era Rebeca, ¿no? Sí, me confundo muchas veces Rebeca y Raquel. Rebeca, ¿no? Perdón. Gracias por corregirme. Estaba en confusión, muchas veces dudo entre Rebeca y Raquel. Es como que hay un dilema en mi cabeza. Rebeca había escuchado esto, que el mayor servirá al menor. Sin embargo, procuró que su hijo Jacob obtenga la bendición de Isaac. Y eso llevó a que Jacob mintiera, engañara a su padre y además desconfiara en las promesas de Dios. Cuando Dios podía haber dirigido como él quería la bendición, ¿no? Porque recordemos, David procuró el reino así nada más. No lo procuró el reino. No fue con la fuerza a tomar el reino ni de ninguna manera. David dijo, no, es el ungido del Señor, yo no lo puedo tocar a Saúl. Él dejó que los tiempos de Dios sean perfectos, exactos, como Él quiere. Jacob intervino en esto y mintió a su padre. Ahora se había desterrado ¿de dónde? De la casa de su padre. Se iba lejos. Él no conoció otro lugar nunca que no haya sido la casa de su padre. Veámonos nosotros, ¿no? Salimos de nuestra casa y nos vamos porque hay un peligro inminente dentro de nuestra casa. Y ya no volvemos más. Y no conocemos ese lugar. Ponerle que estamos en Perú. Bueno, yo soy de Perú, ¿no? Pero estamos en Perú y estamos viviendo con nuestra familia y de repente ahí se armó algo serio y tenemos que salir e irnos. Y estamos en un lugar que no conocemos, ni sabemos, ni a dónde vamos. Solamente le dijo su madre, ve a la casa de mi hermano, de tu tío, que era Labán, y toma de allá parentela. Esto le aconsejó a Abraham, que tome de allá mujer, no de las hijas de Canaán ni de Madián, dijo. Bueno, entonces se fue y vamos a leer en el versículo 10 al versículo 15. Dice, salió Jacob de Beerseba y se fue a Aram. Llegó a cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto.
tomó una piedra y la puso de cabecera, y se acostó y soñó. Vio una escalera apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y vio al Señor en lo alto de ella, que le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes, y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendiente. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Veamos que hasta ahora no estamos, en ningún momento dice que Jacob alzó su voz en oración para arrepentirse, ¿no? Pero ¿por qué Dios le muestra esta visión? Capaz acá no lo describe, pero Dios lo muestra esta visión porque Dios sabía que Jacob estaba arrepentido de lo que había hecho. Se había ido de la casa de su padre en el deseo de toda la gente. Dice que Jacob salió y se sentía muy agobiado y arrepentido por lo que había hecho. Y por eso Dios se aparece para decirle que él había sido perdonado y no se había apartado la gracia de Dios de él. No se había apartado la gracia de Dios de él, porque le dice: no te dejaré ni te desampararé hasta que haya cumplido lo que te he dicho. Dios no nos desampara nunca. Por más que nosotros nos sintamos mal, pongámosle, ¿no? Jacob ya había cometido pecado y Dios se presenta y le dice que le perdona. Entonces, no nos quedamos ahí. Vamos a hacer un resumen de toda la historia de Jacob, porque después Jacob va a la casa de su tío, Labán, ¿no? Toma mujer, Raquel, quería a Raquel, ¿no? Le dan a Lea. ¿Qué creen que hizo Labán? ¿Le engañó o no le engañó? Sí, le engañó, ¿no? ¿Y él qué había hecho? Había engañado. Esto es lo que nos pone en dilema. Dios se nos presentó, ¿no? Dios se nos presentó, nos perdonó y dice: voy a ir contigo. Y encima Jacob no se queda ahí, porque dice: si Dios va conmigo, entonces yo daré de todo lo que me dé el diezmo, dice, sin faltar. Si Dios va conmigo, o sea, él dijo: bueno, Dios va a ir conmigo, yo voy a dar el diezmo de todo. Ahora digamos, ¿cómo se portó Jacob con Labán? ¿Se portó bien? Sí, se portó bien. Dice que cuidó las ovejas de él, hizo que acrecentara su ganado. Él estaba tratando de llevar las riendas como bien, ya no mal. Ya no quería pecar contra el Señor, no quería defraudar al Señor. Era como lo que decía: todo lo que te venga a las manos, hazlo con todas tus fuerzas, ¿no? Los siervos tenían que respetar al Señor y hacer lo que, como si fuera para Dios todo, ¿no? Y Jacob se estaba portando bien. Labán le engañó, ¿no? Y después los hijos empezaron a tener envidia de Jacob, porque tenía más, eso es de nuestro padre. Y cuando vio que no había agrado para él ni su familia, decidió irse, ¿no? Y Dios interviene ahí, porque Dios mismo le dijo: ve a tu tierra nuevamente, le dijo. ¿Y qué hizo Jacob? Se fue, pero no había dicho nada. Y Labán va en busca de Jacob, y Dios le dice a Labán que no diga palabra alguna contra Jacob. Y ahí hicieron alianza, ¿no? Y ahora vamos a ir en el capítulo 32. Sí, 32. Porque Jacob estaba yendo a la casa de su padre. ¿En dónde era? Donde estaba Canaán, en donde estaba Esaú, nuevamente su hermano. Y sabemos que Esaú se enojó contra Jacob y dijo: juro por el Señor, juro, dice, que cuando muera mi padre, yo mataré a mi hermano, dijo. Y con esto se quedó Jacob. Sabía que lo quería matar. Y más aún, Jacob, imagínese que iba a ir a la casa de su padre y dijo: ¿qué va a pensar mi hermano Esaú? Porque ¿quién heredó todo al final? Esaú. Esaú se quedó con todo lo que había en su casa, o sea, en la tierra de que era su casa. Tenía los ganados, tenía todo. Dijo: va a creer que yo voy a reclamar la herencia de mi padre. Y yo no quiero eso. Entonces, Jacob se sentía muy mal. Vamos a leer en el capítulo 32, el versículo 4. El versículo 3. ¿Estamos?
El versículo 3 al 8 dice: Y Jacob envió mensajeros delante de sí a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó: Decid a mi hermano Esaú, así dice tu siervo Jacob: Hasta ahora he vivido con Labán, y tengo vacas, asnos y ovejas, y siervos y siervas. Envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron: Fuimos a tu hermano Esaú, y él viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo un gran temor. Se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, vacas y camellos en 2 cuadrillas. Y dijo: Si viniere Esaú a una cuadrilla y le hiriere, a la otra podría escapar. Entonces vamos viendo el contexto, ¿no? Quiere hacer ¿qué cosa Jacob? Las paces ¿con quién? Con Esaú, ¿no? Quiere hacer las paces con Esaú. Le dice: Señor, todavía quiero hallar gracia en tus ojos, o sea, quiero hallar algo que no me puedes dar, capaz, ¿no? Que no lo merezco, porque yo hice mal, obviamente hizo mal Jacob, ¿no? Yo esto no lo hice bien, pero quiero hallar gracia en tus ojos y que tú me ayudes y que tú me perdones, ¿no? Y pueda volver a la casa de mi padre, porque es de donde él era. Vamos a leer en el versículo 9. Y vamos a leer, dice: Entonces Jacob oró: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y te haré bien. Indigno soy de toda tu bondad y la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Solo con mi bordón pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y hiera a la madre con los hijos. Tú has dicho: yo te haré bien, y tus descendientes serán como la arena del mar, que no podrán contarse por su multitud. Y Jacob durmió esa noche, y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. Veamos, Jacob se humilló. Se humilló, ¿no? Se humilló Jacob. Jacob oró al Señor. Estaba utilizando todo lo que necesitaba, ¿para qué? Para tener perdón. Aparte, había perdonado, digamos, ¿no? Labán lo trató mal a Jacob, sin embargo Jacob no levantó nada contra Labán. Eso es como perdonar a otros, porque vos no buscas lo tuyo, sino que hace lo de los demás, lo suyo, busca lo suyo, lo otro, ¿no? No busca uno lo suyo, sino lo de otros. Entonces Jacob estaba pasando por esa necesidad de buscar perdón, justificación, para que Dios quite su culpa y le dé la justificación. Eso mismo pasaba con David también, ¿no? Porque escribió el Salmo 51 y dice: oh Dios, crea en mí un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. No apartes de mí tu Santo Espíritu, dice, y devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, hay un gozo de salvación, y eso es con el Espíritu Santo. Porque mientras esté el Espíritu Santo, uno produce frutos dignos de arrepentimiento. ¿Produce frutos dignos de arrepentimiento? Sí, amén. Entonces vamos a leer en el versículo 22 al 32. Dice: aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, sus 2 siervos y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Les hizo pasar el arroyo e hizo pasar lo que tenía. Y Jacob se quedó solo y luchó con el varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón le dijo: déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y él le dijo: no te llamarán más Jacob, sino Israel. Luchador con Dios significa, dice esto, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: por favor, dime tu nombre. Él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a ese lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. El sol salía cuando Jacob pasó a Peniel y cojeaba de muslo. Por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón que está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en ese sitio. Bueno, una información adicional es eso, ¿no? Pero yendo a lo central de lo que nos está diciendo ahí, Jacob pasó toda la noche luchando ¿con quién? Con Dios.
¿Por qué pasó toda la noche peleando con Dios? Dice que no te dejaré hasta que me bendigas. Este es un tiempo de esos tiempos, ¿sabe? Es un tiempo de esos tiempos de Jacob. No hay que dejar al Señor hasta que nos bendiga. ¿Y qué? ¿Acaso no somos el pueblo de Israel también espiritual? Amén. Entonces, vamos llegando a la idea de que Jacob pasó esto mismo que estamos pasando muchas veces nosotros y que lo va a pasar más sentidamente la última generación, como dice, porque vendrán tiempos de angustia, dice, angustia de Jacob. ¿Y será librado el pueblo? Amén, será librado, dice. Aparecerá Miguel, el ángel de Jehová otra vez, ¿no? Para librarnos de aquella angustia. ¿Y por qué vamos a estar como en esa situación? Porque dice que el Espíritu Santo no va a estar ya, el Espíritu Santo no va a estar en la tierra, ni Jesús va a estar en el santuario, sino que tendremos que subsistir solamente confiados de ¿quién? De Dios. Así como lo pasó Jacob, confiados de Dios podremos vencer. Ahora, ¿cómo tener la seguridad del perdón? Fíjense que Jacob ya no podía andar, o sí podía andar. ¿Podía seguir corriendo? Si venía su hermano, ya no podía salir corriendo. No tenía dónde ir. Solamente se quedó con algo, y eso era la bendición de Dios. Era lo único que tenía para poder hacer algo frente a su hermano. Y vamos a leer en el capítulo 33, el versículo 1. Y vamos a leer a partir de ahí, dice: al levantar Jacob sus ojos, vio a Esaú, que venía con sus 400 hombres. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y a sus niños delante. Luego Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces a tierra hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Esaú alzó sus ojos y al ver que a las mujeres y los niños preguntó: ¿qué te tocan estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Vamos viendo cómo Jacob se encontraba allá y nada, no tenía oportunidad de poder salir corriendo. Si estaba su hermano lo iba a matar, venía con 400 hombres. Jacob no sabía qué pensar ya. Viene con 400 hombres, dice: ¿qué puedo hacer? Ya no tengo posibilidad de correr ni huir, lo único que se vayan mis hijos. Pero ahí estuvo Jacob y dice que se postró 7 veces a tierra hasta que llegó a su hermano. Y su hermano no esperó que venga, sino que él fue corriendo y lo abrazó, lo besó y se abrazaron y lloraron juntos. Esto es lo que pasa con nosotros, hermanos. Las fuerzas que tenemos no sirven de nada. Saben que cuando alguien se mete a nadar y se está ahogando, el que se ahoga muchas veces hace fuerza. Cuando alguien lo quiere ir a salvar, no puede, porque quiere hacer con su propia fuerza lo que el salvavidas quiere hacer. Y muchas veces el salvavidas tiene que dejarlo hasta que se tranquilice y ahí lo saque para poder salvarlo del peligro que le agobia. Nosotros estamos igual. Muchas veces queremos usar nuestra fuerza para poder salvarnos de algo inminente, de algo que creemos que no tiene solución, pero sí podemos decir: muy vamos a ir en contra de ello. Pero no, Dios dice: solamente con mi bendición podrás triunfar. Y saben que en Oseas, el capítulo 12, versículo 2, me sorprendió esto que dice. Vamos a Oseas, capítulo 12, versículo 2. Del 2 al 6. ¿Estamos? Dice: el Señor tiene pleito con Judá para visitar a Jacob conforme a sus caminos y pagarle conforme a sus obras. En el seno materno tomó el talón de su hermano y con su fortaleza luchó con Dios. ¿Quién es este? Jacob. ¿Saben que Jacob salió agarrado del talón de su hermano? Dice, cuando salió de la panza. Desde afuera, desde el vientre ya empezó a luchar, dice, tomándose. ¿Por qué se tomó del talón? Saben que cuando un bebé sale primero, ese es el primero que nace, ¿no? Porque eran mellizos los que estaban en la panza, y desde la panza dice que se estaban peleando. Cuando hay 2 bebés, ¿quién es el primogénito? El que sale primero, ¿no? Pero Jacob salió tomado del talón de su hermano, dice. O sea,
Los dos salieron juntos, pareciera como decir. Él quería luchar por esa bendición. Miren lo que dice el versículo 4. Luchó con el ángel, dice, y prevaleció. Lloró y le rogó. No es que le dijo, no te dejaré ir, Dios, porque tú no me quieres bendecir. No le estaba reclamando como decir, tú me debes algo, yo lo necesito. No, no. Dice que él estaba llorando y le rogaba. Justamente como aquel publicano que estaba orando, ¿no? Y de rodillas seguramente y golpeándose el pecho y diciendo, Señor, perdóname porque soy un pecador. Y él, todavía Jacob dice, estábamos leyendo, ¿no? No merezco tu amor ni tu bendición, nada me merezco. Pero tú me dijiste esto y yo sé que se va a cumplir porque yo confío en ti y no voy a dejarme, no te voy a dejar por eso. Y dice, en Betel lo halló y allí habló con nosotros. ¿Dónde había hallado primero a Dios Jacob? Cuando apoyó su cabeza en aquella piedra y le llamó Betel, aquel lugar que era casa de Dios, porque ahí se había topado con Dios. Y dice, pero el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, su nombre es el Señor. Tú pues, conviértete a tu Dios, guarda el amor y la justicia, y en tu Dios siempre, espera siempre. Esto es lo que rescato la última parte. En tu Dios espera siempre. Muchas veces la confianza nos falla. Cuando estábamos leyendo de que Jesús le dijo que perdone las 70, si pecares 7 veces contra ti en el día y las 7 veces te viniera a pedir perdón, perdónale. Y saben que después los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe, le dice, porque ellos no tenían fe para hacer eso. Y le dice, un granito de mostaza es necesario para que tú muevas este monte al otro y lo pongas en el mar, le dice. O sea, no es tanta fe, sino que la fe se siembra y crece. No es tener tanta semilla de mostazas, sino una sola semilla, que ¿quién es la fe? Porque no es nuestra la fe, dice según Habacuc 2:4, sino que dice, el justo vivirá por su fe. ¿De quién? De Jesús. Jesús vivió con fe también ante el Padre, y esa fe es la que nos regala hoy en día, para que no desmayemos ni caigamos ante las situaciones que nos pueden atormentar. Y me gustaría que podamos leer como último versículo en Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. Creo que esto es muy importante para todos, para poder cerrar, que todos me puedan acompañar a Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. ¿Saben que dice que la palabra de Dios que en Israel, si no hubiera remanente, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra? Y dice, no hay un remanente por ustedes, por algo, es por gracia. Y si hay un remanente por gracia, ¿de qué tienen que jactarse? De nada. Y vamos a leer en el capítulo 7, versículo 18 al 20, lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Dios volverá a compadecerse de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Mostrarás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu invariable amor, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Amén, hermanos. Lo que nos dice, hay un remanente, y encima dice, el remanente, Dios se olvidará de sus pecados y de sus maldades del remanente. El remanente que mantiene Dios, dice, no va a guardar su enojo para siempre Dios. Va a agarrar todas nuestras iniquidades, nuestras culpas, nuestros dolores, todo lo que nos persigue hasta ahora, y lo va a enterrar en lo profundo del mar. ¿Saben que en aquel día, dice en los tiempos de Noé, se abrieron todas las fuentes del abismo? ¿Y cómo estuvo la tierra? Toda inundada, ¿no? Todo tapada, hasta el monte más alto quedó tapado, dice. Así Dios quiere enterrar nuestras iniquidades y nuestras maldades, para que no las veamos más y confiemos en el Señor. Quiere que sepultemos ello y echará nuestros pecados en la profundidad del mar entonces. Y recién estábamos en la escuela sabática y topábamos con esto de la culpa, ¿no? Un poco también sobre la idea de que Dios nos perdona. Acá tengo un cuaderno yo y tengo algunas páginas rotas, por si lo ven. Las páginas rotas
muchas veces es como nuestra culpa. Dios ya las arrancó y nosotros vamos a reverlas y queremos encontrarlos. Dios ya las arrancó. Concéntrate en lo que está escribiendo el Señor hoy en día. Que el Señor te bendiga y que este mensaje sea de gran bendición para cada uno de nosotros y que confiemos más en el Señor.